jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este día de transmisión. El día de hoy les presentaremos el libro Pan, Libertad, Amor y Ciencias. Huelga General, Poder Popular y la masacre del 15 de noviembre de 1922. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuyak Yapac presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, quien es presidenta de la Fundación Pacarina Yuyak Yapac. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Es muy grato juntarnos para presentar el libro de Leonardo Ogaz Arce, Pan, Libertad, Amor y Ciencia, Huelga General y Poder Popular y Masacre del 15 de noviembre de 1922. Es un honor tenerlo aquí para que presente esta obra que es una contribución muy importante al movimiento de trabajadores del Ecuador y al movimiento de trabajadores latinoamericanos y del mundo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este evento pues sirva para que conozcamos más sobre esta obra de nuestro Leonardo. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. A continuación realizará la presentación del libro el economista Andrés Rosero Escalante, quien es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional. Adelante. Gracias, buenas tardes. Yo voy a acompañar la presentación con una presentación, valga la redundancia, que creo que está ahí, ¿no es cierto? Pan, Libertad, Amor y Ciencia, Huelga General, Poder Popular, la masacre del 15 de noviembre de 1922. El libro de Leonardo Ogaz. No hay pues más que una ciencia de los hombres en el tiempo, y esa ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos. Mark Bloch. El texto que estamos presentando, más allá de construir una narrativa de la huelga y la masacre del 15 de noviembre del 22,
Incorpora una muy buena caracterización de los antecedentes históricos y nacionales e internacionales y de la formación económico-social ecuatoriana. Solo desde una mirada crítica y compleja es posible abordar los hechos del pasado para impedir mecanicismos y panfletos o encubrimientos. El relato, cualquier relato, es una construcción que no solo se refiere a hechos y testimonios, sino que incorpora visiones y convicciones. Incluso en un esfuerzo sistemático, inevitablemente lo hace. De allí que toda narrativa no solo es un relato individual personal, sino que siempre se ubica histórica y estructuralmente, se elabora desde un lugar social y corresponde a su tiempo histórico. Solo en el contraste intersubjetivo adquiere solidez y coherencia. Por eso, la historia del movimiento obrero que el libro de Leonardo aborda es legítimamente la historia de y desde los oprimidos, de sus luchas, de sus avances, de sus limitaciones. A lo largo del texto, entre las muchas referencias que alumbran no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente, resalta la caracterización del tipo de desarrollo capitalista que marcó la historia y el presente del Ecuador. El rasgo principal es su ubicación periférica y dependiente, su subordinación política, su sometimiento económico, la colonialidad que exuda, producto de la vía reaccionaria oligárquica que el subdesarrollo del capitalismo inserta en la fase imperialista que caracteriza a nuestro país, como decía Agustín Cueva. Por eso mismo el capitalismo nuestro, el capitalismo periférico, se impuso en un proceso enredado, lento, de acuerdos y confrontaciones, de desplazamiento, readaptación de las formas tradicionales, no de su liquidación, penetrado por las herencias precapitalistas desde arriba hacia abajo, atendiendo a las necesidades de los sectores dominantes del capital, de afuera hacia adentro, fundamentalmente por la incorporación del Ecuador al mercado mundial. Nuestro capitalismo subdesarrollado, periférico y dependiente ha estado marcado por las relaciones de clase y por las relaciones con ese mercado, con el mercado mundial, que han creado y recreado la colonialidad, la situación, la condición colonial, neocolonial en nuestro país. Este tipo de desarrollo consolidó la especialización primaria exportadora desde muy temprano. Más de 2 siglos tenemos ese carácter, por lo menos, incluso desde antes de la fundación de la República. Y sin embargo, este carácter primario exportador se insiste y se trata de reiterar con una clase dominante hacia adentro, pero subordinada hacia afuera, que carece de proyecto nacional democrático e incluyente. No en vano, los sucesos del 15 de noviembre se produjeron en el marco de la crisis de la exportación cacaotera y hoy la crisis que vivimos se da en el marco de la pospandemia, de los efectos de la guerra de Ucrania, etc. Asimismo, un mérito no menor del texto es poner en perspectiva histórica la gran huelga general de Guayaquil y sus expresiones de poder popular embrionario, la gran asamblea de los trabajadores, que señalaba la emergencia de otras formas de democracia con ejercicios iniciales de emancipación y liberación. Esto es lo relevante, lo histórico, lo que podría estar preñado de futuro, subraya Leonardo, porque son experiencias de creación colectiva y de aprendizaje práctico de gran intensidad, de indudable densidad histórica, que no suceden todos los días, sino que se reservan para cuando el pueblo toma la historia en sus manos y en las que la gente asimila en semanas lo que no aprende en años de democracia representativa. Es precisamente algo similar a lo que estamos viendo hoy, ¿no? La lucha popular, lo que eso puede significar. La crisis y la huelga general frente a la crisis plantea un potencial de romper la legitimación, de quebrar el consenso construido por la cotidianidad del capitalismo, por la actividad subjetiva individual
y por la construcción hegemónica desde el Estado y de la sociedad civil dominante. Esa apertura, esa hendidura en la dominación cuestiona el proyecto imperante, el sentido de vida que él construye, su dirección espiritual y moral, su dirección histórico-cultural, su teoría de la realidad, su proyecto utópico, la guía para la acción que involucra. Ese consenso activo hace crisis desde la relación intersubjetiva, es decir, desde el orden que configura el modo de vida, desde las relaciones de producción a los sentidos que da la vida, a la actividad individual y colectiva, hasta la percepción subjetiva. De allí su potencial transformador. La huelga general ante la crisis pone en cuestión no solo la organización social, económica, política, sino también la hegemonía cultural y la subjetividad colonizada por el fetichismo mercantil, sus ídolos y derivados. El dinero, la propiedad privada, el lucro, la autoridad, el individualismo, el egoísmo, los antivalores. De sus extremas condiciones de vida y de trabajo, y de la conciencia que se enciende y desarrolla en y por la confrontación, surge la voluntad de los trabajadores y en general de los sectores populares de resistir e incluso sacrificarse en la lucha. En ese crisol se forja la organización, y si la lucha se eleva a nivel general, convoca a los más amplios sectores populares con la proyección de aprovechar el resquebrajamiento en la dominación, por lo que hace una enorme obra de creación cultural. La huelga general en el contexto de la crisis plantea la posibilidad, solo la posibilidad, de otro orden social y potencial, la necesidad de la organización independiente, y actualiza la necesaria lucha política para lograr la transformación social. Por eso, la huelga general hace de sus sujetos algo más que personas o colectivos en lucha. Nos hace portadores de un futuro posible y deseable. De allí la importancia de la discusión de la masacre que se aborda en el libro. La discusión que interpela los hechos. La indudable importancia de la lucha y la movilización planteó un cuestionamiento profundo al orden vigente, pero terminó utilizado por la burguesía importadora. Lo que nos lleva a la disputa de sentido, que se da en la interpretación histórica, pero también en el presente de hegemonía capitalista, que se basa precisamente en el vaciamiento de la historia, que crea la mitología, por ejemplo, de la neutralidad del estado de clase, cuando el Estado evidentemente actúa con un sentido. Entonces, el otro mérito del libro es el análisis del discurso dominante, la crítica de ese discurso, del discurso que justifica el accionar incluso criminal del Estado, que se revela de forma brutal como instrumento de dominación de clase, como en el caso de la masacre. Y hoy podríamos también hacer anotaciones al respecto. La huelga general creó espacios de democracia directa, mostró la capacidad de los trabajadores y el pueblo de ser sujetos históricos de transformación, pese a sus limitaciones y problemas. La gloria del proceso fue su radicalidad y su capacidad organizativa. También fue un efecto del contexto histórico, por supuesto, pero su límite lo encontró en la influencia burguesa, en la carencia de independencia de clase. Pero la masacre puso en crisis, sin embargo, la legitimidad del régimen plutocrático y subrayó la necesidad de la organización independiente, gremial y política. Solo los auténticos movimientos de masas, como serán más tarde las huelgas nacionales y los levantamientos indígenas, rasgan la calma chicha del país ficción generado por los medios de comunicación y desarrollado en el discurso estatal e institucional. Aflora el país real. La sociedad revela su secreto más íntimo, su escisión irremediable. El pueblo, en confrontación con los detentadores del poder,
ha forjado nuestra historia. Incluso con su lucha y su movilización, ha construido nuestros derechos democráticos, pese a sus limitaciones y restricciones. Pero la política económica proempresarial en la época del 15 de noviembre, la ley moratoria, la incautación de giros, o en la actualidad el ultraliberalismo, la corrupción persistente, al fin y al cabo un método de acumulación de capital, la obtención de beneficios a cualquier costo, por ejemplo, la especulación, los negocios oscuros, el narconegocio, etcétera, terminan subvirtiendo el orden burgués mismo, el marco jurídico, las leyes básicas de ese orden, y la precaria convivencia social asentada en la explotación y la opresión étnica, de género, de clase. La angustiosa realidad popular contrasta violentamente con el derroche y el lujo ofensivos, lo que prende el cuestionamiento e inflama la indignación. Pero cuando el pueblo se organiza y se moviliza, el gobierno respectivo suele enfrentar con violencia y arrogancia la protesta popular. Tras el terror económico se ejerce el terror policial militar. La huelga general, además de ser un instrumento de protesta y reivindicación, es también un catalizador de la unidad del pueblo, expresa sus fuerzas y su movilización solidaria, marca un momento del caminar del pueblo hacia su liberación. En el enfrentamiento general, el campo popular acumula fuerzas en una perspectiva estratégica. La movilización actualiza la democracia, la recrea, la profundiza e incluso la viabiliza como un hecho real y no como una entelequia discursiva. Las masas populares, al tomarse las calles y carreteras, al movilizarse de forma independiente frente al poder del Estado, al ejercer su poder directo, hacen la mejor escuela práctica de democracia efectiva. Ante el desafío al orden constituido, que significa la irrupción popular en la historia, los privilegiados se unen en su interés estratégico, se encierran en su pánico al ver su hegemonía cuestionada y no consiguen sino responder visceralmente con la represión. A mayor espacio de expresión popular, menor espacio político le queda a la institucionalidad reinante, corrupta y viciada. Se descorre el velo del secreto estatal y queda como única alternativa la coerción violenta. Cuando lo político naturalmente se vuelve parte de lo cotidiano en la vida de las amplias masas, la clase dominante aterrorizada solo tiene que empujar a sus mastines al enfrentamiento. El 15 de noviembre hizo el milagro de apartar las clases. El pueblo aprendió a conocer quiénes son por siempre sus mortales enemigos. El pueblo miró quiénes eran los que les disparaban ocultos desde sus ventanas y de qué clase social eran las blancas manos que aplaudieron a la soldadesca sanguinaria que cantaba aires marciales desfilando a lo largo de la siempre ensangrentada avenida 9 de octubre. Alejo Capello, testigo de la masacre. Muchas gracias. ¿Ahí sí me escuchan? Muchas gracias a ustedes también. Para mí es un honor presentarles ahora al autor del libro. Él es Leonardo Ogaz Arce, quien es chileno, vivió su juventud durante el proceso y triunfo de la Unidad Popular. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en Docencia con mención en Educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana. También es autor del libro Todo el poder a Velasco, la insurrección del 28 de mayo de 1944. Ex docente de la Cátedra de Análisis Socioeconómico y Político del Ecuador de la Escuela Politécnica Nacional. Autor del poemario Marzo es un pez. Ejerció el cargo de director de la carrera de Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana. Escribe artículos políticos para la Agencia Latinoamericana de Información ALAI y el periódico Caos en la Red. Bienvenido. Muy bien, buenas noches con todas y todos.
¿ya? Les agradezco a todas las personas que están presentes hoy día en este evento. Agradezco a la presentación que hizo Andrés Rosero y a las compañeras organizadoras de este evento de Pacarina y de Idea Corporación. Bueno, primero quisiera expresar mi satisfacción por la primera victoria del movimiento indígena hoy día, que recuperaron la Casa de la Cultura. Bueno, voy a partir explicando un poco el título. Esta es una consigna que aparece en el manifiesto de fundación de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana. De tal manera que esta consigna resume muy bien los objetivos tácticos y estratégicos que tuvo esa huelga general que organizaron los trabajadores de Guayaquil, dirigidos ya en primera instancia por los trabajadores anarquistas de Guayaquil. Bien, una vez hecho eso, diré que estamos hablando en este texto del nacimiento del movimiento obrero, ¿no? Lo que algunos han denominado como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. ¿Ya? Es también el comienzo del sindicalismo independiente y también el comienzo de ese proceso de la independencia de clase, ¿no? Esto tiene que ver con que en los inicios del movimiento obrero ecuatoriano, aquí en la sierra, estuvo de alguna manera cooptado por los conservadores y la Iglesia Católica, y en la costa por el Partido Liberal, ¿no? De tal manera que el surgimiento de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriano marcó ese proceso de independizarse de las élites del poder, ¿no? Ahora, el otro hecho significativo que tiene esta huelga del 15 de noviembre es que se constituyó, yo diría casi naturalmente, expresiones embrionarias de poder popular, ¿no? Y el libro trata de hacer ver, de hacer notar ese hecho que es más o menos relevante. Muy bien, en el capítulo número 1 yo hablo del contexto internacional y aquí solo voy a mencionar los 3 elementos de carácter internacional que influyeron directamente en los acontecimientos, ¿no?, de los cuales estamos hablando. Primero fue la presencia anarquista, ¿no?, que llegó por la vía del puerto. Y el anarquismo en esa época era una expresión internacional del movimiento obrero. Fue de alguna manera la primera respuesta del movimiento obrero frente al capitalismo salvaje, ¿no?, que había en el siglo XIX. Después tenemos la Primera Guerra Mundial, que fue la que provocó la crisis, una crisis prolongada aquí en el Ecuador, ¿no?, desde 1914 hasta 1950 más o menos, y con una convalescencia coyuntural en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta Primera Guerra Mundial significó que el Ecuador no tuviera puertos en Europa donde desembarcar el cacao, ¿no? ¿Ya? Entonces generó aquí en el Ecuador una crisis brutal que golpeó a los trabajadores, ¿no?, y que de alguna manera aparece como trasfondo de la huelga general y de la masacre del 15 de noviembre, ¿no? Y el otro gran acontecimiento es que esta guerra mundial, por los intersticios de esta Primera Guerra Mundial, surgió la Revolución Rusa, ¿no? Y esto tuvo una independencia, una influencia aquí en el Ecuador importante, ¿no? La gran asamblea de trabajadores que formaron los trabajadores, que una de las expresiones del poder popular, le denominaban tanto los trabajadores como la prensa burguesa el soviet de Guayaquil, ¿no? Eso les da una idea, o sea, y realmente
sobre todo en la prensa, el fantasma de la Revolución Rusa andaba desatado por las calles de Guayaquil y por el temor a que aquí ocurriera un hecho parecido al que había ocurrido en el Imperio Ruso. En el capítulo siguiente, el capítulo 2, hablo del contexto nacional, ahí pongo como antecedente y hablamos de la Revolución Liberal, después hablamos de la situación socioeconómica, después de lo que ocurre en el nivel jurídico-político y finalmente lo que ocurre en el nivel ideológico-cultural. También al final de este capítulo 2 hablamos de la génesis del movimiento obrero ecuatoriano, ¿no? Tanto en la sierra como en la costa. El capítulo 4 ya es el capítulo del tema, ¿no? Y parte con esa confrontación que dan los trabajadores anarquistas con la Confederación Obrera del Guayas, que era dirigida por liberales y que tenía prácticas de conciliación de clases, ¿no? Entonces ellos le dan una dura batalla ahí hasta que finalmente rompen con la COP y a través de la agrupación de unos 15 sindicatos al comienzo, constituyen la Federación de Trabajadores Regionales Ecuatorianos, que llegó a tener en su periodo de mayor auge cerca de 45 organizaciones sindicales de Guayaquil. Y ellos fueron los que condujeron entonces de la huelga general. Ahora, los hechos parten con una huelga de los ferroviarios que partió en octubre en contra de una empresa norteamericana que adquirió tintes nacionalistas y que contó con la solidaridad de la clase obrera de Guayaquil y fue una victoria resonante, ¿no? A pesar de todas las maniobras, las presiones, esa huelga fue un triunfo importante para los trabajadores y alentó el descontento y un acelerado proceso de organización y otras huelgas en Guayaquil. Después hablamos de una concentración de 20.000 personas el día 14 de noviembre. Las maniobras que hacen los importadores, la burguesía importadora, que finalmente terminan apoderándose de la conducción de la huelga y imponiendo su consigna sobre la incautación de giros, ¿no? ¿Ya? Después viene la masacre y después una serie de elementos alrededor de la masacre, ¿no? El asalto a las armerías, en fin, una serie de otras cuestiones. Y finalmente en este capítulo hablamos de las repercusiones que fueron importantes, ¿no? En el sentido de que el año 25 estalla la Revolución Juliana y echa abajo el dominio plutocrático que existía en esa época, ¿no? Dicho esto, ahora me voy a referir a las consideraciones generales que hago en el texto, ¿no? ¿Ya? Aquí parto con una cita de un ministro prusiano del siglo XIX, Robert Victor von Puttkamer, que dice: cada huelga encierra la hidra de la revolución. El 13 de noviembre de 1922 no comenzó una huelga política, sino una huelga general donde se solicitaba cuestiones de carácter económico, con objetivos estrictamente reivindicativos, ¿no? Aún así, el gobierno la consideró una huelga política con fines desestabilizadores. Esto confirma la tesis de que toda huelga general que suscita naturalmente un poder alternativo es un embrión de impugnación al poder capitalista. La huelga es un derecho de los trabajadores como medio para obtener mejores condiciones de vida. Además, obtiene el control de la mano de obra por asociación y comunidad. Las huelgas aportan a los trabajadores una serie de experiencias y aprendizaje que tienen que ver con otra forma de democracia. Eligen directamente a sus dirigentes y acatan las resoluciones de la Asamblea General. Al mismo tiempo se comienza a liberar
al obrero individual de una prolongada práctica de sumisión, obediencia y pasividad en su vida socioeconómica. Empiezan a rechazar el peso de las órdenes de los jefes que aplastan su cotidianidad. Por tanto, se inicia una cadena de procesos de desalienación y emancipación que transforman a personas subyugadas por el capital, el régimen económico, las leyes del mercado, los capataces y otras muchas fatalidades en personas autodeterminadas. Estudios han constatado cómo las huelgas en la historia contemporánea provocaron de forma masiva verdaderas explosiones de libertad y una acendrada alegría de vivir. Ahora voy a pasar a hablar de la crisis económica, ¿no? Los acontecimientos del 15 de noviembre tienen como marco general la crisis que comienza en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando el Ecuador no puede vender su producción de cacao en Europa. Posteriormente aparecen competidores en el mercado mundial y finalmente las plagas afectan su producción. Una crisis en tres fases. La primera, falta de mercado; la segunda, por la competencia de otros países que empiezan a vender cacao; y finalmente, por efecto de las plagas, una crisis de subproducción. O sea, se medró en términos significativos la producción del cacao del Ecuador por efecto de estas plagas. El cacao, como principal producto de exportación que tenía el Ecuador para la época, tiene una enorme influencia en la economía y en la política. Por ello, la clase dominante, a través del segundo gobierno del general Leonidas Praza y el parlamento consecuente que lo apoyaba, presionó para que se apruebe la ley de inconvertibilidad o ley de moratoria en 1914, que permitió a los bancos emitir billetes sin respaldo metálico. Esto produjo inflación y especulación de los tenedores de giros de dólar. O sea, hay que agregar que los bancos empezaron a hacer emisiones de lo que se llama emisiones inorgánicas, emisiones sin respaldo, lo que generó una alza de precios, ¿no? Impresionante. Esto también perjudicaba a los importadores, ¿no? Que necesitaban cada vez más moneda nacional para comprar dólares. Y para resarcir ese valor, encarecían los productos importados. Esto producía una carestía verdaderamente infernal. Y a su vez el alza de los precios disminuía la demanda. Esta ley de moratoria favorecía a los exportadores que obtenían dólares y por efectos de la ley los hacían rendir más en perjuicio de las demás clases, ¿no? Eso aparece como la causa fundamental, ¿no? ¿Ya? De la crisis y cómo hacían caer la crisis en los sectores populares, ¿no? Esta crisis provocó un tremendo deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores y del pueblo en su conjunto, con niveles de inflación que en algunos productos que superaba el 100%. La reproducción de la vida se volvió insostenible. El conjunto de esta situación motivó tanto el reclamo y el malestar entre las clases trabajadoras como de los comerciantes importadores. Los trabajadores comenzaron a crear sus propias organizaciones para canalizar sus demandas y descontentos. El triunfo de la huelga de los ferroviarios en octubre alentó y aceleró tanto el proceso de organización como el de demanda. La intransigencia de la patronal y el maltrato llevaron a los trabajadores a plantear la huelga general. El gobierno, en vez de buscar una salida negociada, optó por la represión. La huelga general siempre surge de una crisis aguda del sistema. Cuando el gobierno es incapaz de resolver las demandas de la sociedad, se trata de la respuesta organizada de la clase trabajadora
para exigir una contestación categórica a sus problemas y tenga o no un objetivo político explícito, si tiene implicaciones políticas. Esto de cuando un gobierno es incapaz de resolver las demandas de la sociedad es una cuestión muy parecida a lo que estamos viviendo en este momento aquí en Ecuador, ¿no? Por lo común, la huelga general es un serio descuestionamiento al gobierno. Por tanto, siempre está presente la posibilidad de su caída. No fue el caso de la huelga general del 15 de noviembre de 1922, que no se planteó ni remotamente el objetivo de hacer caer al gobierno. La represión controló las protestas en Quito, Riobamba y otras ciudades del país. No obstante, tuvo un impacto retardado. En poco tiempo no solo cayó el gobierno, sino llegó a su fin un tipo particular de dominación. 2 años después se acababa la etapa de los gobiernos plutocráticos y terminaba la hegemonía de los banqueros. Cuando se produce una paralización total de las actividades de una sociedad, queda de manifiesto un problema de poder. En este caso, la clase trabajadora demostró la importancia de su actividad en la vida de la sociedad y se tradujo en generar un espacio de poder alternativo. En el caso de las movilizaciones y las huelgas de noviembre de 1922, fue la FTRE y la GAC, o sea, la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, y la Gran Asamblea de Trabajadores, las organizaciones que expresaron ese nuevo poder que emerge desde las masas. En la huelga de 1905 en Rusia, en la Rusia de los zares, surgió el Soviet, que renació con fuerza en 1917. Rosa de Luxemburgo, en su polémica con los anarquistas europeos, escribía en 1906: si algo enseña la Revolución Rusa es sobre todo que la huelga de masas no se hace artificialmente, no se decide en el vacío, no se propaga, sino que es un fenómeno histórico que en determinados momentos surge como necesidad histórica de determinadas condiciones sociales. Es necesario insistir, nuestros anarquistas ni hicieron ni decidieron artificialmente la huelga en el año 22. Esta se dio efectivamente como consecuencia del curso que tomaron los acontecimientos. Lucha de clases. La huelga general del 15 de noviembre probó una vez más que es una de las expresiones más altas de aquel proceso sociológico conocido como lucha de clases. En este caso fue un claro enfrentamiento entre el capital y el trabajo, donde se evidenciaron, trata de avisarle a la Gloria. A ver, la huelga general del 15 de noviembre, me dicen que se ha ido el audio. Compañeros, aló. Aló. Me dicen que se ha ido el audio. Yo lo estoy siguiendo por Facebook y está perfecto el audio. No sé qué sucedió. Yo lo estoy escuchando bien. Ya. Bueno, perfecto. La lucha de clases, entonces. La huelga general del 15 de noviembre probó una vez más que es una de las expresiones más altas de aquel fenómeno sociológico conocido como lucha de clases. En este caso fue un claro enfrentamiento entre el capital y el trabajo, donde se evidenciaron las características actitudes de las clases dominantes. Las unas intentan aprovecharse del potencial de los trabajadores para conseguir sus demandas, las otras se encargan de reprimir. Estas últimas no vacilaron en recurrir al uso de las armas para mantener su dominio. Las clases sociales aparecen con la apropiación del excedente y o de los medios de producción, tierras, industria, tecnología, por parte de un grupo de personas, por lo que genera una división social del trabajo y da lugar a las clases propietarias y a las clases desposeídas. Las clases propietarias, para incrementar sus riquezas y dominio, establecen relaciones sociales de producción
que se convierten en mecanismos de explotación de esas clases sobre las otras. En las instancias de dominación se generan además superestructuras jurídico-políticas, el Estado y su aparato represivo entre ellas, y una superestructura ideológica cultural que legalizan y justifican estas relaciones de explotación, mostrándolas como legales y legítimas. En épocas de crisis, este aparato de dominación es cuestionado en diversos niveles de profundidad, según sea el grado de la crisis, la intensidad de la protesta, la existencia de un proyecto liberador y de partidos políticos que son la dirección del movimiento y los portadores del plan emancipatorio. Entonces, la lucha de clases es a nivel general el enfrentamiento de las clases propietarias con las clases desposeídas por sus respectivos intereses. Las dominantes por incrementar su riqueza y dominio, las clases desposeídas por conseguir condiciones de vida más dignas en una primera etapa. En el capitalismo esto significa obtener mejores salarios y exigir leyes que garanticen condiciones adecuadas para vivir. El enfrentamiento se produce en varias instancias. El nivel económico, que es el de la subsistencia para los trabajadores, el nivel político, que es la lucha por el poder, el nivel ideológico-cultural, que a través de las ideas y la cultura procura dar legitimidad tanto al proyecto de los dominantes como el de los dominados. Cuando se producen las condiciones objetivas, crisis, y subjetivas, conciencia, partido, voluntad de poder, es posible de parte de los dominados plantearse el cambio de las relaciones sociales de producción, con lo cual las luchas pasan a un nivel político-ideológico en donde se le disputa la hegemonía a los sectores dominantes. Plusvalía. En términos teóricos, una de las luchas fundamentales del 15 de noviembre se dio en torno al cambio de forma de la explotación capitalista, una modificación de las relaciones sociales de producción, una especie de transición de la plusvalía absoluta, que es la forma salvaje de la explotación capitalista, hacia la plusvalía relativa, que es la manera atenuada de explotación que ha conseguido la lucha de los trabajadores. Ese es el significado de la reivindicación, porque se respete la obtención de las 8 horas de trabajo. El papel del Estado oligárquico. El Estado ecuatoriano de la época que hemos estudiado es de carácter autoritario, construido sin la ciudadanía y sostenido con base en la represión, tanto de los opositores de las otras fracciones de la clase dominante como a las clases dominadas. Los hechos ocurridos en noviembre de 1922 evidencian que el papel del Estado en las sociedades divididas en clases es, en primer lugar, la defensa del orden de explotación existente, para lo cual cuenta con las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio de las armas y de toda la institucionalidad política y jurídica que lo constituye, junto con los aparatos ideológicos y los variados elementos de la cultura dominante. Reclamaciones y organización popular. Los acontecimientos analizados que giran alrededor del proceso de la huelga general confluyeron de forma vertiginosa, dos elementos, ¿no? Un intenso proceso de reclamaciones y un apresurado proceso de organización popular. El movimiento de masas, al ver el triunfo de la huelga de los ferrocarriles, comprendió rápidamente que la primera condición para lograr concretar sus aspiraciones era organizarse, y además era la posibilidad de declarar sus propias huelgas. El proceso de la conciencia de clase. Conciencia de clase es aquel proceso individual y colectivo de comprensión de la realidad socioeconómica, política, ideológica y cultural que viven los trabajadores en su lucha constante contra las clases dominantes. Esto les permite formar un conjunto de conocimientos y valores
que facilita su organización y lucha contra los opresores. Este proceso está mediado por la alianza y fusión de los trabajadores con organizaciones provenientes de las clases medias intelectuales, que son portadores de un proyecto de emancipación. Uno de los niveles más altos de la conciencia de clase es comprender la necesidad de cambiar la sociedad para eliminar para siempre la explotación del hombre por el hombre. Cuando se entiende que la organización sindical no es suficiente, dan paso a generar una organización política que sustente un proyecto y un programa de liberación social. En el caso de las movilizaciones de noviembre del 22, para entender el proceso de la conciencia del movimiento de masas, no es suficiente con la lógica formal. No se trata de determinar si había o no había conciencia de clase. Se requiere un instrumento más dialéctico, visualizar y determinar el proceso de construcción y desarrollo de esa conciencia de clase. Sin duda hubo un cierto nivel de conciencia, pero no fue suficiente para lo que se requería. Se trataba de no caer en la trampa que tendió la burguesía importadora, para lo cual se necesitaba una comprensión profunda de lo que ocurría. Para una mejor comprensión del hecho histórico que nos preocupa, lo primero es ubicarse en la situación histórica concreta, el proceso de gestación e inicio de un fenómeno, el nacimiento de un movimiento social. Si consideramos esto, tendremos en cuenta que el proceso alrededor del 15 de noviembre fue un salto cualitativo en la toma de conciencia en relación al momento precedente, marcado por una conciencia artesanal mutualista que marcó las primeras etapas de organización de los trabajadores. No obstante, el proceso de organización y conciencia resultó ser insuficiente para responder a la crisis. De ahí que los trabajadores anarquistas plantearon la necesidad de construir organizaciones clasistas que defendieran sin claudicaciones los intereses del movimiento de los trabajadores, para dirigirlo hacia la consecución de sus objetivos. Para ello había que dar una seria batalla ideológica contra la intromisión burguesa en el movimiento de los trabajadores. Se trataba de disputar a la burguesía importadora la dirección de la huelga, pero justamente ahí es donde salieron a flote las debilidades de la mayoría de los trabajadores e incluso de una parte de la dirección de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana. También conspiró contra el proceso de la toma de conciencia la rapidez con que se precipitaron los hechos. Montaron sus organizaciones y levantaron sus reclamaciones específicas a ritmo de vértigo, en apenas un mes, que va desde el proceso de formación de la FTRE a la masacre. Ese lapso no fue suficiente para consolidar los niveles de conciencia necesarios. La dinámica se interrumpió abruptamente con la masacre que detuvo ese despertar de la clase trabajadora. La toma de conciencia de clase fue un proceso complejo, desigual, combinado y contradictorio. Desigual en el sentido de que hubo sectores, sindicatos y asociaciones gremiales que por su trayectoria y composición tenían un nivel de conciencia más avanzado que el de la mayoría de los trabajadores que se incorporaron en los tiempos próximos a la huelga general. La contradicción era evidente entre los viejos, entre comillas, que tenían un cierto nivel de conciencia no tan óptimo, cuya expresión eran los trabajadores que militaban en las organizaciones anarquistas, y los trabajadores que se incorporaron en el camino, sin experiencia ni conocimientos para lidiar en una situación compleja de enfrentamiento de clase extremo. La forma en que se manifestó este proceso de lucha de clases en noviembre no fue lineal. El nivel de conciencia de clase tuvo altas y bajas. El estado de conciencia más avanzado se mostró cuando la Gran Asamblea de Trabajadores rechazó la contrapropuesta de la patronal de subir los pasajes al 100% para satisfacer el alza de salario de los trabajadores. La más baja cuando la Federación de Trabajadores, que era el sector más avanzado, aceptó poner en el primer punto del programa la exigencia de la incautación de giros, que era la consigna de la burguesía importadora. En síntesis,
El nivel de conciencia de clase tuvo un fuerte impulso por la aguda crisis, envión que llevó a cuestionar la dirección de las antiguas organizaciones obreras y sus prácticas de conciliación de clase. No obstante, este avance no logró pasar por las condiciones descritas del estado de clase en sí al estado de clase para sí, lo que no significa que la conciencia se haya quedado estancada en la conciencia artesanal o semiartesanal, sino que se encontraba en un estado de transición hacia el proceso de la clase para sí, que de alguna manera comenzó a gestarse con la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano, tiempo después. Como podemos apreciar, la pregunta de si había o no había conciencia de clase nos sirve para entender el proceso vivido. Las formas embrionarias de poder popular, quizás lo más relevante y más cargado de futuro, sean las diversas y múltiples formas de popular que emergieron en esta gran movilización de los trabajadores, junto a las formas democráticas de organización de los trabajadores. La Federación Regional y la Gran Asamblea de los Trabajadores representaron las expresiones más elevadas de la conciencia de clase alcanzada en el proceso del 15 de noviembre. Patricio Icaza habla de una forma superior de organización clasista. En cuanto a la Gran Asamblea de los Trabajadores, que algunos llamaron el Soviet ecuatoriano, efectivamente fue el principal embrión de poder popular. Cabe resaltar que la forma, la estructuración, el funcionamiento y las decisiones de estos organismos de poder popular fueron el ejercicio de la democracia obrera más amplia, extendida y profunda. La cuestión de la dirección clasista y la independencia de clase. Que un sector de la burguesía importadora haya utilizado la huelga en favor de sus intereses y el movimiento obrero popular se haya dejado atrapar en esta alianza indica debilidades de dirección y de su nivel de conciencia, ya que desplazó la lucha desde las reivindicaciones obreras y populares a intereses de una fracción burguesa que las presentó como si fueran los intereses generales de la sociedad. Esto puede explicarse más o menos de la siguiente forma. Cuando se constituyó la Gran Asamblea de Trabajadores, su núcleo de dirección y las organizaciones que adhirieron a ella eran los cuadros más organizados y conscientes. Pero al ampliarse el proceso, se fueron integrando otros sectores menos conscientes y más indiferenciados, lo cual los hizo susceptibles de caer víctimas de las consignas populistas. Este hecho determinó que paulatinamente estos conglomerados de trabajadores recientemente incorporados a las luchas fue sobrepasando la dirección clasista de la huelga y terminó por desplazarla. Así se perdió la conquista más preciada, la independencia de clase. Una enorme masa despertó a los anhelos de justicia social, pero con incipientes niveles de comprensión de la realidad, que desplazó a la dirigencia y diluyó la fuerza de las organizaciones más conscientes. Este desplazamiento dejó campo libre a la demagogia populista de los abogados representantes de los importadores, agentes de esta burguesía que actuaban en el seno del movimiento obrero, más los dirigentes de la Confederación Obrera del Guaya, que eran sus aliados directos. Finalmente hablaremos algo sobre la identidad cultural de los sujetos populares. La conciencia social de las masas laboriosas que se levantaron el 15 de noviembre estaba cruzada, mezclada y combinada por varias matrices culturales. La una tenía su sustento en la matriz indígena campesina de los migrantes que venían de la sierra, atraídos por el pago salarial que se daba en la costa. Otra, la proveniente de las tradiciones étnicas de los pueblos de la zona litoral, a las que se suma la conciencia artesanal que venía de la época de la colonia. La última, los primeros esbozos de una conciencia de clase trabajadora, resultado de las nuevas relaciones sociales salariales.
puedo decir que en cuanto a los macheteros alfaristas, estos fueron asimilados y cooptados por las organizaciones sociales y culturales que generó el liberalismo, mutualistas y otras organizaciones parecidas. Estas organizaciones también mediaron en la asimilación de lo rural a lo urbano. Entonces tenemos que los sujetos sociales era la gente que había migrado de la sierra y otros sectores campesinos a las áreas rurales y de las áreas rurales de la costa, conglomerados que iban incorporándose a la vida urbana de una ciudad que para la época tenía alrededor de 90.000 habitantes. En ella se empieza a producir una amalgama entre la ancestral cultura costeña y las atávicas culturas de la Sierra Andina, desde sus respectivas matrices patrimoniales. Esto se expresa en un conjunto de prácticas, rituales, memorias e imaginarios, formas alimenticias, costumbres, formas de vestir, que en conjunto estructuran una serie de formas híbridas en la perspectiva de la construcción de una nueva identidad. A su vez, se están apropiando de la vida moderna, donde han aparecido la electricidad, el agua potable, nuevas formas de transporte, comunicaciones y vivienda, automóvil, teléfono, urbanismo. Se implementa la higiene privada y pública y la incipiente medicina social. Muy bien, hasta aquí llego yo. Gracias. Queremos agradecer a Leo por compartir con la sociedad y con nosotros esta investigación e historia de la huelga, que nos nutre y nos enseña la importancia de la lucha de clases y la huelga del 15 de noviembre. En este momento pasaremos a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook o también enviarlas a nuestro WhatsApp. Además, queremos informarles que el libro de Leo está disponible en la librería española. A continuación, el video que veremos se titula Cruces sobre el agua del grupo ecuatoriano Los Orígenes. Buenos días. Hoy, 15 de noviembre, conmemoramos un año más de la histórica huelga obrera, donde el pueblo de Guayaquil marchó por las calles de su ciudad exigiendo sus derechos. Mujeres y hombres alzaron sus voces sin saber que pronto se convertirían en cruces. En homenaje a ello, hoy se llevarán a cabo diversas actividades organizadas por el Gremio de Zapateros, la Sociedad de Carpinteros y la Sociedad Hijos del Trabajo. Desde la alta esfera descienden bayonetas contra la rabia de un pueblo que protesta. Vienen vestidos de traición. Huelga contra el hambre, contra la explotación. Voz del pueblo, del trabajador, es el grito del obrero que despierta un nuevo sendero. Marchan sin banderas por la ciudad. Negros, blancos, indios, cholos a gritar por sus derechos, por su libertad. Llevan espíritu de igualdad, van armados con terrible verdad. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero. Es la lucha del obrero que emerge como puño de acero.
sus manos brota sangre, de su frente justicia. Con cada paso escriben la noticia que sería eterna inspiración. Caminan a la huelga, caminan con valor, hacen de sus voces un solo canto. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Es la historia del obrero que se eleva como nubes al cielo. Se ordena la matanza contra la rebelión. El capitán se lanza contra el trabajador. Este se defiende y grita con valor, pero miles de gotas sentencian al dolor y el nuevo día se verían cruces sobre el agua a flotar y un pueblo entero despertaría de su letargo hacia la rebeldía. 2, 1, regresamos. Queremos agradecer a Leo por compartir con la sociedad esta investigación e historia de la huelga, que nos nutre y nos enseña la importancia de la lucha de clases y la huelga del 15 de noviembre. También queremos informarles que el libro de Leo está disponible en la librería española. En este momento vamos a proceder a leer las preguntas y los comentarios que nos han hecho. El primero es de Rosita Bastidas, dice: saludos y éxitos, mi compañero Leonardo, gracias por compartir. Tenemos la siguiente pregunta. Nos dice: ¿cuál es el principal aporte que usted desea dejar con su libro a las futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras? Contesto de una vez, ¿no? Ya. Digamos, para mí este es un acontecimiento clave en el aporte fundamental que yo me propongo al hacer este texto. Es primero el de la memoria histórica de la clase trabajadora. Sin memoria no somos nada, ¿no? ¿Ya? Entonces la memoria de los explotados y los oprimidos generalmente es escamoteada, es ocultada, ¿no? Es distorsionada, ¿no? Con el 15 de noviembre, con muchas otras cosas, han surgido diferentes distorsiones, ¿no? ¿Ya? O se le pretende restar la importancia que tienen, ¿no? De tal manera que, en primer lugar, es eso, ¿no? Dejar en la memoria. Después el aprendizaje de los procesos que se dan entre los trabajadores y la dinámica que estos pueden adquirir, y evitar en lo posible que se vuelvan a cometer errores que se han cometido. Entonces eso
eso debe estar ahí en esa memoria y se debe recurrir, se debe conocer, ¿no? Y ayudar entonces al proceso de todos los oprimidos, no solo de los trabajadores, a, a pensar la posibilidad de la liberación social, ¿no? Como una cuestión estratégica de sus luchas, o sea, no quedarse solamente en las cosas reivindicativas del momento, sino proyectar una sociedad más libre. Eso sería lo que yo podría responder. Muchas gracias. Tenemos el siguiente comentario y pregunta. Felicitaciones por las reflexiones que permiten tener en medio de este contexto turbulento en el que estamos. Saludos a los compañeros Andrés Rosero y Leonardo Ogaz. Felicitaciones a Leonardo por mantener viva la llama del 15 de noviembre de 1922. Mi inquietud. Son increíbles la cantidad de paralelismos que se muestran entre lo vivido hace casi 100 años y lo que presenciamos ahora. Un triste nuevo elemento es la descomposición del Estado y de la clase política que nos tiene al borde de convertirnos en un narcoestado. ¿Cómo, desde la organización popular, no caer en el juego que pueden tener los que persiguen implantarnos como narcoestado? Por favor. Así es, o sea, yo mientras preparaba esto, me surgió exactamente la misma reflexión del proceso que está viviendo ahora el movimiento indígena, de las características del Estado, ¿no? Y los parecidos, ¿no? Son impresionantes, ¿no? Coincido con esa apreciación que hace el compañero que hace la pregunta. Y la idea es de la posibilidad de esta movilización rompe esa dinámica que el actual gobierno tenía, ¿no? Y cómo este gobierno y los gobiernos anteriores, desde luego, ¿no? Han contribuido a generar esta crisis social que ahora y que el Estado ecuatoriano está a punto de ser absorbido por las mafias narcotraficantes, ¿no? ¿Ya? Es un peligro real y que yo creo que solo puede ser resuelto con la participación activa de la sociedad ecuatoriana en los movimientos sociales, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué escogió investigar la huelga del 15 de noviembre de 1922? O sea, revisando los acontecimientos de la historia ecuatoriana, encontramos ahí un hecho que es clave para los oprimidos y los explotados, ¿no? Que es el nacimiento de ese movimiento social de los trabajadores, que es un desarrollo contradictorio, ¿no? La realidad en sí misma es contradictoria. Contradictorio porque tiene momentos de altas, de bajas. Por ejemplo, ahora notamos que la participación del PUT en este proceso de movilización ha sido la mejor, ¿ya? Y eso tiene que ver con problemas de lo que ocurrió en octubre, donde los indígenas estaban al lado participando en el FUT, en la asamblea de los pueblos, pero cuando fueron a la negociación dejaron de lado a los trabajadores. Entonces son problemas que hay también entre las clases dominadas y las clases oprimidas y las clases explotadas, pero hay que superarlos, ¿no? Hay que tener la altura de mira de superarlos para poder avanzar. Pero el 15 de noviembre está en la memoria de los jóvenes, es lo importante, ¿no? Lo he comprobado reiteradas veces, es un hecho que está en la memoria de los jóvenes, ¿no? Y era necesario hacer un estudio más o menos completo del fenómeno para poder enriquecernos de las lecciones que de allí emanan, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un comentario. Hola, quisiera felicitar al autor. No es casualidad que a los 100 años de la gran huelga obrera de Guayaquil estemos en las calles. Hay que olvidarse de las vías en el marco de la democracia burguesa. Hay que superar la modernidad capitalista. Es el último comentario que tenemos. Agradecemos mucho a Leonardo nuevamente
Queremos preguntar si Andrés quiere dar sus últimas palabras y luego le daría paso a Gloria. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también. Yo solamente quisiera subrayar algo que mencionó Leonardo, o sea, el paralelismo que hay, ¿no es cierto?, entre la lucha obrera de hace un siglo con lo que está sucediendo hoy. Y es que en el trasfondo lo que sigue habiendo, ¿no es cierto?, es la sociedad capitalista, la explotación del hombre por el hombre, la opresión de clase, de género, étnica, que se sigue reproduciendo y amplificando. De ahí la importancia de, si algo es muy, muy relevante el 15 de noviembre, son estas formas de autogobierno que nacen, ¿no es cierto?, estas formas de poder popular y la importancia de la organización independiente, que rompa con la subordinación a uno u otro sector de la clase dominante. Porque, ¿qué son las mafias del narcotráfico? Si no son sectores de una burguesía en ascenso que está lanzada a una acumulación salvaje de capital, ¿no es cierto? Y en un negocio que además es muy rentable, es transnacional, está en la globalización y que tiene empates, además ese dinero, ¿no?, se recicla en la gran banca transnacional, es decir, tiene empates con el gran capital, o sea, la frontera entre este capital emergente, para decirlo de alguna manera, y el capital hegemónico es muy porosa, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar este problema? Pues, o sea, levantando un proyecto de sociedad diferente, que es precisamente lo que asomaba, ¿no es cierto?, en la huelga del 15 de noviembre. Levantando además, construyendo la participación activa de la sociedad con políticas integrales que no se reduzcan a la represión, qué sé yo, del fenómeno, sino que intervengan de manera integral la educación, la salud, los valores, etcétera, ¿no? El conjunto de la sociedad está involucrada en ese fenómeno, porque los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de futuro, ¿a qué se vinculan? O sea, si no tienen trabajo, no tienen estudio, universidad, o sea, ya vemos, o sea, es un fenómeno integral que tiene que ser atacado integralmente. Y además, sabiendo que esta mafia se mueve, se consolida, y paradójicamente la Embajada Americana ha denunciado que algunos generales de la policía son eso, narcogenerales, además de los diputados vinculados a la Revolución Ciudadana, algunos de ellos, y qué sé yo. Es decir, este es un fenómeno integral de descomposición de la sociedad, de esta sociedad, que es una sociedad capitalista, y que por lo tanto, sin tener un proyecto integral de sociedad alternativa, la respuesta como sociedad, incluso nuestra, será parcial. Pero claro que se pueden hacer cosas y mucho mejores de las que se han hecho hasta aquí. Por supuesto que sí. Eso yo quería apuntar respecto de este fenómeno que me parece muy importante. Claro, hay que superar la democracia burguesa, pero construyendo formas de democracia de los trabajadores, formas de democracia que nazcan de las tradiciones de nuestros pueblos ancestrales, pero que también retomen las formas estas democráticas de la lucha de los trabajadores y del pueblo. Entonces, solo de esa manera, además, superaremos esta democracia burguesa, no con formas autoritarias, no con formas estalinistas que reproducen el estalinismo, ni formas verticales, sino con formas que profundizan la democracia en todo sentido, en un sentido político, en un sentido económico y en un sentido cultural también. Muchas gracias. Gracias. No sé si Leo nos quiera dar un mensaje final a las personas que nos están mirando. Sí, quisiera recalcar un asunto que no toqué en la intervención, pero quisiera subrayar por la importancia que tiene. Hubo en este proceso de organización
y de lucha de los trabajadores de Guayaquil una organización de mujeres organizadas que se llamaba Rosa de Luxemburgo y que jugaron un papel impresionante, ¿no? En el apoyo y en el enfoque y en la lucha que se dio hace 100 años. Eso nomás. Muchas gracias. Ahora sí le damos paso a Gloria, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera en este momento, antes de finalizar, hacerte darte un saludo y felicitaciones por esta obra que nos has entregado, Leonardo. Creo que esta es una contribución muy importante para la reflexión y, como decías, para la memoria histórica de los trabajadores de todo el Ecuador y no solo del Ecuador, porque esto creo que nos refleja todo el sentir de los trabajadores del te felicito a nombre de todos los compañeros de las organizaciones a las que representamos y también de todas las personas que te conocemos. Yo tengo el honor de conocerte desde el año 1995 y creo que tú has sido una persona que no solo has contribuido con tus investigaciones, sino también has contribuido en nuestra formación humana y política. Y creo que todos nosotros los que te estamos mirando, pues te tenemos mucha admiración y respeto y te agradecemos por realmente hacer lo que muy pocas personas hacen, sentarse a construir una memoria histórica. Y por eso nuestra felicitación, nuestra admiración, y te agradecemos muchísimo por las contribuciones que has hecho, que no solo es este libro, sino otros que has escrito y otros. Te felicitamos, creo que es una obra muy importante que va a servir para para la reflexión de todo el movimiento de trabajadores y las personas que quisieran conocer más de tu obra. Entonces les invitamos a apoyar a nuestro compañero Leonardo adquiriendo el libro que va a estar a la disposición en las librerías españolas. Por favor, apoyemos, porque también el apoyo desde ahí es muy importante. Entonces esperamos que esta contribución no se quede ahí, guardada en las librerías, sino que esté en nuestras casas, en las bibliotecas, en las universidades y se pueda difundir ampliamente. Felicitaciones y les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado durante esta transmisión y esperamos pues estar junto a ustedes en otra de estas conferencias que sirven para construir un pensamiento alternativo para este país. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Gracias por esas palabras. Muchas gracias.